vamos a ir por la parte posterior de las columnas vertebrales, como están viendo aquí en la imagen, ¿no? Entonces, disculpe que esto me ha hecho acá. Esa línea tiene que ser continua, no tiene que ser así, ¿no? No tiene por qué venir así, así y irse para acá. Luego irse así, luego irse, no, tiene que ser continua con una leve inclinación. Entonces, eso es lo primero que ustedes ven, la alineación, ¿no? Lo segundo que ustedes ven es evalúan es la densidad de los cuerpos vertebrales. Ojo que es importante que ustedes, cuando quieren valorar especialmente patología lumbar, ustedes puedan, a no ser que sea si no es una emergencia como tal, o sea, una caída, una fractura, qué sé yo, ustedes pueden mandar, y ustedes están sospechando de una patología lumbar, llámese espondiliartrosis, espondilitis, ustedes pueden pedir al paciente que se prepare, manda al paciente, generalmente eso lo hacen los técnicos de rayos X, ¿no? Que le piden al paciente que se coloque un enema para evitar esto. ¿Ven esto? ¿Ves cómo el marco colónico se proyecta sobre el cuerpo vertebral? Entonces es para evitar esto. Este marco colónico está limpio, pero a veces hay muchas heces. Entonces esto puede dificultar una adecuada visualización. ¿Ves? Entonces, eso, ¿no? Que el paciente esté bien preparado, ver la densidad de los cuerpos vertebrales, ver la altura de los cuerpos vertebrales, ver la forma. Ustedes tienen que, uno por uno, ver la forma de las vértebras. Esa es la morfología de las vértebras lumbares, ¿no? Entonces tiene un muro anterior, tiene una plataforma superior, tiene una plataforma inferior y tiene un muro posterior. Y eso tienen que darse cuenta porque a veces hay fracturas que son así. En vez de el cuerpo vertebral estar así, perdón, así, está así, miren. Así. Así. O sea, ustedes no van a ver un trazo, no van a ver un pedazo de esta fractura de este cuerpo vertebral, un segmento de este cuerpo vertebral desplazado. No, sencillamente lo único que pueden ver es una disminución de la altura de un muro, ya sea anterior o posterior, ¿no? Entonces, una que han visto la alineación, ha visto los cuerpos, la densidad, los espacios, ¿no? Evalúan las apófisis transversas, vean que no, esto, ¿no? La unión de las apófisis. ¿Cómo se llamaba esta apófisis que habíamos ya estudiado varias veces? Espinosa, ¿no? Estas apófisis espinosas tienen que estar unidas. Entre cada faceta tienen que unirse, entonces tienen que visualizar que esto esté unido. Y por último tienen que ver los agujeros, estos espacios de aquí. Esto de aquí, esto de aquí. No olvidando a las articulaciones interapofisiales. Estas son las articulaciones interapofisiales. Esas son las apófisis. Esta es la apófisis articular inferior del cuerpo vertebral de L4 con la otra apófisis articular superior de L4. Entonces aquí debe haber un espacio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es una funcional. Esta es una flexión, ¿no? Pero esta flexión está limitada. Debería estar más inclinado el cuerpo hacia adelante. La flexión. Mire una extensión, ¿no? Cuando hay una listesis, vamos a ver, por ejemplo, si está esta vértebra aquí, ¿no? Digamos que esta vértebra está un poquito más acá. Imagínense que esto es una lateral normal, no es una flexión. Ya sea si es en flexión o hiperextensión, lo que vamos a ver es que muchas veces esta listesis se va a acentuar.
o a veces se puede mantener, dependiendo del grado. La incidencia oblicua te sirve para evaluar esto. El perrito, ¿no? El perrito Scott, que le llaman, donde vamos a ver que cada parte del perrito va a tener un segmento, ¿no? La apófisis articular superior, inferior, el ojito es el pedículo, el hocico es la apófisis transversa, el cuellito es la apófisis cigoapofisiaria. Entonces no olvidar que es muy importante lo que ustedes ordenan, ¿no? Y colocar, no se olviden nunca, por favor, de colocar siempre ustedes cuando dan una orden, ustedes tienen que indicar qué cosa, qué patología ustedes están sospechando. Entonces la sistemática de lectura va a variar en función del radiólogo, ¿no? Pero es importante tener un orden de lectura. Entonces, lo primero es ver si la técnica está adecuadamente correcta, ¿no? Porque si no te puede dar falsas imágenes. Contar las vértebras, alineación posterior, altura inicial de los cuerpos, altura inicial de los espacios, elementos posteriores y revisar el resto de estructuras que aparecen en la columna como articulaciones sacroiliacas e intervertebrales. Hay variantes, ¿ya? Que no tienen que olvidarse. Por ejemplo, puede haber defectos parecidos a unas muescas, ¿no? En la columna dorsal y lumbar hasta los 15 a 16 años, que se llama apófisis anular normal. Y estas muescas son normales en las columnas juveniles, ¿no? Y van a representar el espacio ocupado por los centros de osificación aún no osificados. Y es importante hacer el diagnóstico diferencial con fracturas y vértebras en limbo. Entonces, miren, ven esta parte de aquí, que señala la flecha. Viene así, y acá viene como una pequeña muesca, ¿no? Entonces, no olvidar que puede haber pequeñas muescas en pacientes jóvenes. Otras variantes también pueden ser impresiones nucleares, y esto no hay que confundirnos con la hernia de Schmor o fracturas por compresión, que son hernias que se van a formar entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, ya sea en la parte superior inferior de sus plataformas. ¿Ya? Entonces, estas impresiones nucleares se ven como depresiones curvilíneas de base ancha en los platillos lumbares, sobre todo en los inferiores, también restos notocórdicos. Canales óseos, canales venosos de Ham, porque a veces en algunas columnas, en algunos cuerpos vertebrales, sobre todo en jóvenes, ustedes pueden ver así, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, aquí. Justo está, miren. Entonces, ven esta imagen que cruza por aquí, como una imagen radiopaca. Estos son los canales de Ham, son canales, y ustedes se van a dar cuenta porque son horizontales, ¿ven? Horizontales. Entonces no vayan a decir fractura, secuela de fractura, ni nada por el estilo. Luego, esto también es frecuente. Anomalías congénitas o vértebras transitorias, ¿no? Y están en el 5 a 8% de la población, y sus variantes son lo que se llama sacralización y lumbarización. Sacralización, ¿qué significa? Que sacralización quiere decir que la L5 está tomando el aspecto de un hueso sacro, ¿ya? La vértebra L5 está tomando un aspecto de sacro, es decir, por ejemplo, si esta es la L5 y este es el hueso sacro, así, lo que ustedes van a ver es que esta L5 no va a ver esto, sino va a ser así.
¿no? Es como esta vértebra L5 se está sacralizando, está como formando parte de la vértebra sacra. Entonces, te da lugar a 4 vértebras lumbares móviles y aumento de la altura vertical del sacro. Puede ser incompleto o parcial. O también puede ser que la S1, o sea, este S1, se comporte, tenga la forma de una vértebra L5. Entonces, cuando ustedes cuentan, ¿no? De aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y acá viene la sacro, ¿qué va a pasar? Ustedes van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Van a contar 6. Entonces, no es que existan 6 vértebras, sino que la S1, la vértebra S1, se ha lumbarizado. Y por lo tanto, ustedes ven como 6 vértebras. En cambio, por ejemplo, si la vértebra L5 tiende a parecer un hueso sacro, ¿qué va a pasar cuando ustedes cuenten? Van a contar solamente 4 vértebras lumbares. Otra variante sería la espina bífida, ¿no? Que son variantes asimétricas, pueden ser bilateral o unilateral, ¿no? La megapófisis transversa de la vértebra más baja puede articularse con la sacra. Esto de acá. Esa es la apófisis transversa del E5, ¿ya? Del E5, tanto derecha como izquierda. Pero ¿qué puede pasar? Que esta vértebra, que esta apófisis puede ser así, como tipo más orejona. ¿Y qué va a pasar? Acá está el hueso sacro, es como que si a veces puede ser esta grande y esta normal, o sea, de tamaño normal, o también ambas normales. Y a veces se tiende a unirse con el sacro. Y esto es causa frecuente de dolor lumbar, ¿no? Entonces, puede haber eso, ¿no? Una megapófisis transversa de la vértebra más baja que puede articularse con las alas sacras, ya sea derecha, izquierda, o puede ser también bilateral. Ahora, la espina bífida oculta es una anomalía congénita extremadamente común que consiste en un defecto en la función del arco posterior. Acá ustedes ven el arco posterior. Bueno, lo deberían ver aquí, ¿no? Aquí. Entonces, que el arco posterior va a terminar aquí, en esta parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Existe una falla en la fusión, ya sea completa o parcial, ¿no? Y se verá como una línea radiotransparente en esta proyección AP. Recuerden que la proyección para ver la espina bífida es la AP. Aquí no van a ver, en la lateral no van a ver, tienen que fijarse acá, por eso es importante que vean uno por uno. Ahora, otro también es la hemivértebra, que vamos a ver. A ver, vamos a ver aquí. Aquí hay 2 ejemplos de sacralización de L5 y lumbarización de segundo. Entonces, vamos a contar aquí, ¿ya? Acá dice lumbarización de S1. Que para mí lo mejor es poder visualizar en laterales. Pero vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y S, ¿no? S1. Entonces, ¿qué ha pasado? Que S1, o sea, esta S, se ha lumbarizado. Esta debería ser la L5, pero sin embargo, esta es la S1, pero se ha lumbarizado. Entonces, por eso contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cambio, la sacralización de S1, es decir que, no, acá es sacralización de L5, no es de S1, que no sería sacralización de S1, no, acá está equivocado, es sacralización de L5.
Entonces sería 1, 2, 3, 4 y este 5, ¿no? Entonces este 5 se está comportando como una vértebra sacra, pero no es sacra, sino es L5. Acá hay otro ejemplo de apófisis transversa. Miren cómo está bien orejón esta apófisis. En este caso se conserva con el espacio, con el sacro, ¿no? Miren cómo conserva. Pero en cambio aquí en este lado de acá, la flecha, bueno, no señala claro. Igualito se conserva en este lado. Y esta es la espina bífida oculta, miren. ¿Te acuerdas que le dije que la apófisis espinosa tiene que verse central y tiene que verse así? ¿Qué pasa acá? Miren, acá veo una imagen radiolúcida que separa ambas, ¿cierto? Entonces es una espina bífida oculta. También existe la sinostosis, que es un bloqueo congénito, es decir, ambas vértebras como que se van a fusionar, ¿no? Es un fallo congénito en la segmentación de las vértebras. La localización más frecuente son en D2, L1 y L4, L5. Y aparece una constricción parecida a una cintura a nivel del disco. Espacio discal rudimentario prácticamente ausente. La altura total del bloque, o sea, de la unión de ambas, es menor que la esperada. En el 50% se acompaña de fusión de los elementos posteriores. Miren esta vértebra. ¿Y qué ha pasado en esta vértebra? Se ha unido L2 y L3. Y esto le da como que un aspecto de cintura, ¿no? Que se ve aquí. Se pierde el espacio, no se visualiza ese espacio intervertebral. Entonces eso es congénito, ¿no? Ahora la vértebra en limbo es la herniación intravertebral del material discal por debajo del centro de osificación, separándolo del cuerpo vertebral. A menudo el fragmento del limbo falla en fusionarse con el cuerpo vertebral y da lugar a extensos cambios degenerativos, ¿no? En la radiografía lo que se va a ver de la vértebra en limbo es un fragmento óseo esclerótico triangular en el margen anterior superior separado del cuerpo vertebral de una línea transparente. Esta es la vértebra en limbo. Esto cosita chiquita. Ahora la escoliosis es la pérdida de la alineación de la columna vertebral en el plano coronal. ¿Ah? Ojo. Tú cuando ves una placa lumbar, tú no puedes decir tiene escoliosis. Tiene que ser en el plano coronal o antero-posterior o posterior-anterior, cualquiera de las dos. No se ve escoliosis en lumbar, en la lateral, perdón. En plano coronal, o sea, AP o posterior anterior. Entonces, cuando hay un ángulo de COP, se usa la medida, el ángulo de COP, eso es pregunta, no se olviden. Un ángulo de COP más de 10. Las desviaciones vertebrales con un ángulo menor de 10 se consideran asimetrías vertebrales o actitud escoliótica, o también llamada postural. Es decir, ustedes ven la columna así, viene el cuerpo vertebral, viene y se va así. Si ustedes miden el ángulo de COP entre esta vértebra y esta vértebra y no pasa los 10 grados, entonces, ¿qué quiere decir? El paciente es porque está tomando una postura escoliótica, más no es una escoliosis como tal. Escoliosis como tal se considera cuando el ángulo de COP está mayor de 10 grados. Algunos dicen 15 grados, pero en este caso, recuerden, estamos viendo la literatura de 10 grados, ¿ya? Ahora, la escoliosis es una anomalía tridimensional, generalmente asocia a desviación del plano sagital, aunque no es como tal. Ustedes no van a valorar el ángulo de COP en plano sagital, ¿ya? Hay cierto grado de rotación vertebral. La rotación vertebral es importante porque favorece el desarrollo de las deformidades prácticas. Por ejemplo, aquí que estamos viendo una marcada escoliosis de la columna dorsal.
¿no? Miren, acá está la columna dorsal, ¿no? Dorsal, acá ya viene la lumbar. Entonces, esta parte es la que está más desviada, ¿no? La columna cervical y lumbar también están desviadas, pero de manera compensatoria por esta escoliosis. Entonces el ángulo de Cobb se va a tomar como medida, ustedes van a visualizar cada vértebra y van a ver cuál es la vértebra que está con mayor inclinación. Entonces van a trazar una línea y luego van a buscar la vértebra que está en diferente posición a esta, la que está más diferente. Por ejemplo, esta de aquí está casi igual que esta, entonces no van a tomar como referencia. Esta también está parecida a esta, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ya no está inclinado hacia digamos, hacia la derecha, sino ya está viendo un inclinamiento hacia acá. Entonces la computadora mide el ángulo y debe ser más de 10, ¿no? Entonces ahí está, miren. Miden la parte superior, ¿no? La que está más inclinada, y en la parte inferior la que está más inclinada hacia el lado contralateral. Y toman el ángulo. Acá también otra escoliosis lumbar. Esta es una vértebra en mariposa, por ejemplo. Mire, hay un test que también se llama de bending para determinar la curvatura primaria versus secundaria, ¿no? Como le decía, a veces, por ejemplo, en este caso, había una mayor acentuación de la escoliosis en columna dorsal, y en la lumbar y en la cervical habían también, pero de forma compensatoria. Entonces hay un test que se llama bending para determinar la curvatura primaria y secundaria. Hay grados también de rotación de los cuerpos vertebrales. Miren, como en posición normal, Lulú, tienen que estar hacia los extremos, ¿no? Ahora es importante que ustedes no olviden lo que es la patología degenerativa de la columna lumbar. Eso expande cada día, que eso es todos los días que ustedes tienen que ver y no olvidarse. Entonces, los cambios degenerativos de la columna lumbar pueden afectar a las articulaciones interapofisiarias, ¿no? Así como las articulaciones entre cuerpo y disco, tipo anfiartrosis. La enfermedad degenerativa discal o espondilosis. Entonces, cuando ustedes ven una columna normal, recuerden que tienen que ver la densidad del cuerpo, los espacios, ¿no? Entre vértebra y vértebra. Observamos que los espacios discales aumentan su altura conforme, o sea, las columnas dorsales son las que están en la columna un poquito más unidas, ¿no? No hay mucho espacio, pero las lumbares, y a partir de las lumbares ya se ve una mayor altura, ¿no? Pero hay que tener excepción de C7 con D1 y L5 S1, es decir, que en L5 S1 puede haber siempre una discreta disminución del espacio, ¿no? Entonces, un espacio discal se considera disminuido si la altura, el espacio discal es también llamado algunos como espacio intervertebral. O sea, cuidado, es el espacio entre vértebra y vértebra, ¿no? Entonces se considera disminuido si su altura es menor o igual que la del disco inmediatamente por encima. Ustedes ven el espacio que está por encima de ella, si está menor o igual, entonces lo consideran disminuido. La disminución del espacio discal es el signo más frecuente de la enfermedad discal, ¿no? Los cuerpos vertebrales adyacentes al disco degenerado, o sea, los cuerpos vertebrales adyacentes, si tienen un disco degenerado, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar osteofitos, que son los cachitos, ¿no? Entonces los cuerpos vertebrales, ¿no? Y estos cachitos están así, ¿no? Entonces son osteofitos marginales porque se llama que están en los márgenes, ¿no? Y esclerosis subcentral, es decir, la parte de las plataformas articulares se van a poner más radiopacas, ¿no?
y a veces pueden formar puentes óseos, es decir, que entre vértebra y vértebra se forma como un pequeño puente. La calcificación y el fenómeno vacío es la densidad de aire, es decir, este acá está el cuerpo vertebral, acá está otro cuerpo vertebral, y en medio de esta van a ver una densidad aire, como una fina línea de aire. Entonces, ese es un signo absoluto de degeneración discal. ¿Ya? Signo absoluto de degeneración discal es el fenómeno de vacío, la densidad aire que no debería visualizarse entre cuerpo y cuerpo vertebral. Acá está una calcificación discal. Miren, acá vemos el signo del vacío. Se debe ver así, ¿no? Como una densidad de partes blandas, ¿no? Entre cuerpo y cuerpo. Ese es el espacio discal. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué estoy viendo aquí observando? Una imagen lineal de densidad de aire. Entonces, un signo patognomónico de el fenómeno vacío, signo de patología discal. La discopatía degenerativa que vamos a observar osteofitos, vamos a ver que las carillas articulares o plataformas vertebrales van a estar esclerosadas, es decir, aumento de su densidad, ¿no? Miren cómo se forma, cómo esto tiende a formar como este osteofito con ese osteofito quiere formar un puente. Entonces todo eso se ve en una patología degenerativa. Los nódulos de Small son herniaciones discales, es decir, entre aquí, imagínense acá está el disco vertebral que ustedes no lo pueden ver, porque el disco no se puede ver por rayos X, ¿no? Solamente se puede ver por resonancia magnética y parcialmente se puede ver en la tomografía, ¿no? Como una densidad de partes blandas, pero no lo vamos a ver normalmente. En rayos X lo vemos si es que hay una patología lumbar cuando hay el fenómeno del vacío. Ahora, también esas herniaciones, esas patologías pueden irse hacia la parte posterior, o sea, es decir, acá hacia la parte posterior, o pueden irse también hacia arriba, entre cuerpo y cuerpo, y eso es lo que forman las herniaciones discales o nódulos de Schmoll, ¿no? En la radiografía se va a ver como un defecto puntiforme bien o mal definido del contorno del platillo asociado a esclerosis ósea. Los nódulos de Mohs se visualizarían en el contexto de enfermedad degenerativa discal, pero también en osteoporosis en Payet. O sea, no es patognomónica de una enfermedad degenerativa discal, ¿no? Acá están los nódulos de Mohs, miren aquí. Miren aquí. Las artrosis de las articulaciones interapofisiarias, o también llamada espondiloartrosis, son los cambios degenerativos de las carillas vertebrales de las apófisis interauriculares y son muy frecuentes fundamentalmente en la columna, ¿no? Las características radiográficas son disminución del espacio articular, esclerosis del espacio espondilar, formación de osteofitos, demostrando fácilmente la producción oblicua. También aparecen fenómenos de esclerosis de las, acá está, la flechita se está señalando en la parte de aquí, esto, una esclerosis de las apófisis interapofisiarias. Se debe haber un espacio, como le dije aquí, ¿no? Se debe haber un espacio entre cada espacio interapofisiario, pero miren aquí cómo se ve como si estuviera disminuido, marcadamente disminuido este espacio, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad degenerativa de la columna? La inestabilidad. El movimiento excesivo del cuerpo va a dar una enfermedad degenerativa. En la radiografía dinámica, es decir, la listesis, en la hiperflexión y en la hiperextensión veremos un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás de la vértebra sobre otra mayor de 3 a 4 milímetros. El estrechamiento del agujero intervertebral o acuñamiento discal.
O sea, la enfermedad degenerativa te puede causar alteraciones en la alineación posterior, es decir, listesis. La espondilolistesis degenerativa, ¿qué quiere decir? Se define como un desplazamiento ventral de uno o parte de una vértebra en relación a otra vértebra inferior, secundaria a una degeneración articular apoficiaria sin defecto en las partes articulares. Es más común en L4 y en mujeres de 50 años con segmento de transición. La retrolistesis degenerativa es el desplazamiento posterior de una vértebra sobre otra, ¿no? Y más frecuente en L2 y L3. Mire, aquí está. Yo les dije que primero tenemos que ver la alineación, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la alineación. Debe ser así, continua, ¿no? Así. Sigo. ¿Y qué pasó acá? Se cortó y se fue aquí y bajó ya. Se hizo como un escalón, ¿cierto? Entonces hay una listesis y disminución del tamaño de la U. ¿Y qué pasó con ese agujero de conjunción? Sobre todo con este de aquí. ¿Qué pasó con este de aquí? A diferencia de este de acá. Este agujero. ¿Qué pasó aquí? Como se achicó aquí y aquí también, ¿no? Entonces hay una disminución del tamaño de los agujeros intervertebrales. Miren acá este agujero, que es este espacio radiolúcido, ¿no? Como radiolúcido, así, ¿no? Pero acá que ya se está quitando, está como una cintura así, y acá ya más chiquito, ¿no? La estenosis raquídeo-espondiloartrosis puede contribuir en un estrechamiento del canal, ya sea central o foraminal, y la radiología puede mostrar una estenosis del canal o foraminal por osteofitos, hipertrofias y luxación de las articulaciones interapofisiarias, pero no tienen sensibilidad para mostrar cuál es la causa de la estenosis. Es decir, recuerden que ese es el agujero de conjunción. Este agujero de conjunción se puede disminuir, ya sea porque le ha crecido un osteofito. Aquí en la parte de los osteofitos no solamente salen acá en las partes anteriores, sino también salen por aquí, ¿no? Puede ser por un osteofito. Si hago ese osteofito, ¿qué pasó con todo este espacio? Disminuyó, ¿cierto? Entonces puede ser por osteofitos, puede ser por hipertrofia de ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos están por encima de las apófisis interapofisiarias, entonces hay una hipertrofia de ellas y también lo disminuye. O por producción discal. La medida de las estenosis de la radiografía pueden ser engañosas, pero no puede sospecharse con diferentes medidas midiendo el diámetro del conducto en la radiografía lateral. Valores menores de 15 a 12 sugieren estudios. Entonces, miren, aquí estamos viendo el método de Eisenstein, ¿no? Miren cómo vemos marcadamente una disminución del espacio del agujero de conjunción a nivel de L4, L5 y L5-S1. Escoliosis degenerativa. En las partes cóncavas de la curva serán más evidentes los cambios degenerativos de los discos y de las articulaciones interapofisiales. La espondilolisis es un defecto de las partes articulares de una vértebra y puede estar adquirido secundario a una fractura. Entonces acá vemos la espondilolisis. Hay otras espondiloartropatías, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, ¿no? Que se va a manifestar, ¿por qué? Porque vamos a ver las vértebras ya no en forma como tipo rectangular, sino van a tener una forma de cuadrada, ¿no? Y hay una esclerosis en las reactiva, en las superficies articulares, y da normal la concavidad anterior normal, o sea, se pierde la concavidad anterior normal de los cuerpos vertebrales. Las espondiloartropatías en una fase inicial puede verse el signo de la esquina brillante. Se refiere a la esclerosis ósea de la parte anterosuperior de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Otro signo es el sindesmofito. El sindesmofito es un puente de osificación vertical, es decir, tu cuerpo
vertical así. Perdones, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ver un puente que va a unir esta vértebra con la otra. Entonces, esto es clave para diagnóstico de espondiloartropatía, fundamentalmente de la espondilitis anquilosante. Los espacios discales están generalmente preservados, dando como resultado la caña de bambú. Esta es una pregunta que también siempre viene en el examen. ¿Cuál es el signo de las espondiloartropatías? Espondilotropatía, la caña de bambú. Entonces acá está también el signo de la esquina brillante. Ven cómo esta parte anterior superior está más radiopaca, la ven aquí, con más claridad. Miren, miren, el signo de la esquina brillante, ¿no? Y el signo de la cuadratura de la vértebra, se vuelven más cuadradas, ¿no? Más cuadradas. Por otros signos de la espondilitis anquilosante o signo de la caña de bambú. ¿Ven cómo se ve esto? Esta fina línea que une vértebra y vértebra. Este es el signo de la caña de bambú. La espondilitis psoriática también es síndrome Raytier, para que lo lea. La espondilitis infecciosa, donde vemos, ¿no?, una marcada destrucción de los cuerpos vertebrales, ¿no? También puede haber una espondilititis por tuberculosis. Acá solamente podemos ver los cuerpos vertebrales, pero aquí, a nivel de los discos, ya hay una infección, ¿no? Y miren cómo cuando hay esto, te puede dar este signo de esclerosis marcada en las plataformas vertebrales adyacentes. Ahora la hiperostosis esquelética difusa. Los osteofitos paraespinales constituyen la clase diagnóstica y representan la osificación de los tejidos blandos que rodea al cuerpo vertebral, sobre todo en los ligamentos longitudinales, lo que se produce como una osificación ondulante de los ligamentos longitudinales. En la columna tenemos ligamento longitudinal anterior, posterior, ¿ya? Entonces miren cómo este ligamento como que se ha calcificado, ¿no? Ahora también no tienen que olvidarse las fracturas, ¿no? Y las fracturas de la columna pueden afectar tanto al cuerpo, pueden afectar a la apófisis transversa, a las apófisis interapofisiarias, a las apófisis interarticulares. La columna, entonces, es lo que definimos acá como muro anterior o columna anterior, es decir, lo que está por encima de los cuerpos vertebrales. Esta vendría la columna media y este vendría a ser desde aquí la columna posterior. Entonces comprende los 2/3 de los anillos fibrosos del cuerpo vertebral y ligamento común anterior. La columna media corresponde al ligamento común posterior y del tercio posterior del cuerpo vertebral y del ánulus fibroso. Y la posterior consiste en los ligamentos supra e infraespinosos de las articulaciones interapofisiales. Fracturas, hay que ver cuando uno realiza un estudio, ver si es que es estable o son columnas inestables. Las dos columnas pueden ser estables o inestables dependiendo de la extensión. Bien. Entonces, estos cuerpos vertebrales en fucsia están viendo lo que es la columna anterior. En verde, la columna media, y en amarillo, columna posterior. Entonces, la anterior está por parte de los 2/3, conforman el 2/3 de los cuerpos vertebrales, incluyendo también parte del disco fibroso y el anillo fibroso, ¿no? El disco medio ya, bueno, forma el tercio posterior, ¿no?, de los cuerpos vertebrales, y ustedes van a ver en la resonancia un ligamento de baja señal, que es el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Luego también existe el ligamento interespinoso, supraespinoso y ligamento amarillo. Las fracturas pueden ser por compresión. Entonces, esta es la clásica, te va a dar las vértebras llamadas vértebras en cuña, que son las más comunes por fracturas de compresión de causa osteoporótica, las deformidades de la columna plana
es más probable que se relacionen con fracturas patológicas causadas por mieloma o metástasis. El diagnóstico diferencial entre una fractura aguda y crónica es el acuñamiento vertebral si está presente en los dos. Incluso puede progresar en el tiempo. El defecto de escalón, o sea, esto de aquí que les había hablado de este escalón. El defecto de escalón. La columna posterior consiste en los ligamentos supraespinosos. Acá estamos el ligamento posterior. Luego, el diagnóstico diferencial hay que ver que hay una fractura o que hay una luxación. Entonces implica un fallo en los tres pilares de la columna, ¿no? Y de aquí que estas lesiones, cuando encontramos fractura o luxación, decimos que es una columna inestable. Y puede haber una gran lesión focal, ¿no? Neurológica. Esto es una luxación, miren cómo el cuerpo vertebral debe ser así, ¿no? Como cuadrangular. Este cuerpo solamente observa la posición superior, pero acá hay un extenso imagen radiolúcida, ¿no? Y aparte miren cómo se ha desplazado de su eje normal, entonces es una luxofractura. La vértebra en estallido más frecuente en pacientes jóvenes y en la unión dorso-lumbar se produce como una fractura conminuta del cuerpo vertebral. Se ocurre como una fractura conminuta en múltiples fragmentos. La proyección AP característicamente revela una fractura vertical de la lámina junto con el aumento de la distancia interpendicular. Entonces, mira, fracturas de compresión van a dar este aspecto típico en cuña, ¿ya? Y las fracturas por estallido, pues, van a ser con minuta, ¿no? Generalmente. Hay metástasis que pueden afectar, ¿no? La columna, como por ejemplo, lo más frecuente en hombres es la próstata y lo más frecuente es la mama. Tumores, no olvidarse si es que la vértebra tiene un aspecto osteoblástico o osteolítico. Osteoblástico, recuerden que van a dar esto viene también, no olviden, este de aquí, el signo de la vértebra en marfil. Vértebra en marfil, ¿no? Es decir, que el cuerpo vertebral que está dañado por el tumor va a tener una gran esclerosis, ¿no? Se va a ver bien radiopaco. El diagnóstico diferencial de la vértebra en marfil se debe incluir enfermedad de Payet, de Hodgkin, metástasis osteoblástica, porque es hiperdensa, y el diagnóstico diferencial de un pedículo esclerótico sería metástasis, osteoma, osteoide, exostosis, etc. Ahora, el patrón osteolítico veremos áreas de destrucción del cuerpo vertebral o en uno de sus elementos posteriores. La metástasis esquelética osteolítica es la causa más común del signo del pedículo ausente. Miren cómo se ve una metástasis osteoblástica. Miren cómo se ve este cuerpo vertebral aumentado de densidad, ¿no? Las neoplasias también que pueden afectar la columna pueden ser malignas o también secundarias, ¿no? Hay tumores benignos que también pueden afectar la columna, como son el hemangioma, ¿no? Es la tumoración más frecuente. Entonces se va a dar este signo del polo de rugby, ¿no? Miren cómo se ve como unas finas bandas radiopacas con otras como son más radiolúcidas. Miren acá en enfermedad de Payet que vamos a ver unas vértebras en marfil, en unos casos un aumento de la densidad de la vértebra en marco, ¿no? En algunos casos puede verse un uniforme de la densidad del cuerpo, o sea, puede ser solamente en el contorno, se ve el aumento de la densidad en contorno de la vértebra como una vértebra en marco, o puede ser en todo que forma una densidad en marfil. ¿Estos qué serían? Densidades en marco, densidades en marfil. Sería
en marfil, ¿no? Cirugía, acá está. Ya. Entonces mañana tenemos seminario. ¿A qué hora quieren tener su seminario? ¿Hay alguna pregunta? No, doctora. Mañana seminario a la hora de siempre. Porque tenemos exámenes antes. A las 6 de la de la noche. mañana. Sí. Ahorita estamos en pasito, por eso ninguno va a contestar. Ah, ya. Ya. Ya, entonces, ¿mañana a las 7 o a las 6? A las 7 digo que está bien. Ya está bien. Ya. Listo, Cuídense. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Josué.